Es un momento precioso con la plena certeza de que somos instrumentos de Dios para bendición. Gracias, Padre, gracias. Derrame esa lluvia, Padre. Trae libertad. Libertad a tus hijas, a tus hijos, Señor. Llévate las cargas. Sé tu propicio a mi hermano, a mi hermana, Padre. A cada casa espiritual, Padre. A cada familia, a nuestros hijos, los que están aquí, los que están lejos, Padre. A cada pastor, a cada pastora, Señor, invocamos tu nombre, Padre. En cada nación, Señor. Tu gloria, Señor. Los misioneros, Señor. Esmirna, Señor. Rojas está en tus manos, Padre. Ubaldo Rodríguez, Señor, su esposa está contigo, Dios. Exáltate. Cada familia, Señor, en las naciones, Padre. Las ponemos en tu nombre, Padre. Dios, que sientan esa presencia maravillosa tuya, que alienta, que vivifica, que trae vida, Padre. Que esa presencia tuya sea más fuerte cada momento, Padre. Que esa gracia tuya, Señor, sea derramada en abundancia, Padre, sobre nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros hijos, Señor. El esposo, la esposa, Señor. Gracias, gracias. Eres glorioso, eres precioso. Eres el Dios de poder, de gloria, que nos alienta, que nos vivifica, que nos da fuerzas, Padre. Recibimos lo que nos estás entregando, Padre. Recibimos lo que nos estás dando, Señor. Mis hermanas, Señor, que están unidos a través de estos medios también, Padre, los bendecimos. Los pastores, Señor. Tu gloria sea allí, Padre, llenando, trayendo libertad, trayendo gracia abundante, Padre. Gracias, Padre, gracias. Qué precioso eres, qué hermoso eres, qué hermoso es disfrutar de tu amor. Qué hermoso es disfrutar de tu paz, Padre. Bendecimos, Señor, a una Argentina, Padre. A Fran, Señor, en Bolivia, Señor. Derrama de tu gloria, de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Exáltate, Dios mío, con tu gloria. Gracias, mi hermano José Antonio Gallego, está en tus manos, Padre. Tú eres nuestra paz, nuestro Dios. Tú eres todo para nosotros, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. Exaltado seas tú. Gracias. Te honramos, Dios. Te glorificamos, mi Rey. Te damos honor a ti, te damos gloria, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias por mi hermano Luis Alfonso Rodríguez, Padre. Por la familia Ortiz, Dios. Exáltate, Señor. Gracias. Tu presencia lo llena todo, Padre. Tu gracia nos alienta, nos fortalece, nos vivifica y nos da fuerza para seguir adelante, mi Rey precioso. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, porque eres glorioso, porque eres precioso, porque eres maravilloso, mi Rey. Nos postramos delante de ti y te damos gracias, mi Rey. Gracias por estos momentos. Gracias por tu pueblo, por tus hijos que aquí reunidos, Padre, por tus hijas, por tus siervos, Señor. Sopla aliento de vida, aliento de gracia, Padre. En ti estamos, Señor. Nos gloriamos en ti y te damos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Amén, Señor, gracias. Gracias. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, mis hermanas. Bendecimos en nombre del Señor. Les invitamos a que en semana nos sigan continuando con los devocionales que estamos haciendo a las 6:30 de la mañana, hora acá de Colombia. Es un buen tiempo y yo sé que cada día necesitamos ese alimento espiritual, amén. Y yo le doy gracias a las personas que nos respaldan, que nos acompañan, que nos ayudan, a otras personas que de las diferentes naciones y ciudades también aquí en Colombia, ministerios que están unidos. Yo sé que el nombre del Señor es glorioso, es poderoso y nos gozamos en ello, amén. A toda la red de iglesias misioneras internacionales los bendecimos también desde aquí, a los misioneros los ponemos en nuestra oración, en Ecuador, al pastor Dairo, al pastor Marcos, a Lucía, en Guayaquil también bendecimos a los hermanos que están también en los diferentes lugares y en las naciones, ¿no? En México, en Bolivia, en Argentina, en Chile,
Que la gloria de Dios sea sobre ellos y les respaldamos con nuestras oraciones y les invitamos a seguir adelante en todo lo que tenemos que emprender. A Dios sea la gloria, amén, por todos los siglos. Hoy quiero compartir un tema que he estado meditando esta semana. Han habido tiempos de lucha, de dificultades, y realmente lo que necesitamos es seguir adelante avanzando, amén. Comentamos con las hermanas que venían temprano de que gente se desanima porque no tiene una respuesta de Dios rápida. Dios no anda afanado. Si alguien tiene paciencia es Dios, amén. Y Él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros y sabe que lo que hace es perfecto y sabe que lo que hace Él lo dirige con sabiduría y con toda la gracia y la misericordia, sabiendo que ese Dios no nos va a fallar y que nos sacará adelante en medio de todas las situaciones que vivimos. Hay procesos que no entendemos, pero la confianza la tenemos en que tenemos un Dios que no mira solamente el momento, sino mira hacia adelante. Y más lo que Él se ha propuesto hacer con cada uno de nosotros. No lo entendemos muchas veces. Vivimos en una época que nos gusta todo express, todo rápido. Si oro en estos momentos, que ya tengo una respuesta. Bueno, sí, ya tiene una respuesta, pero tienes que esperar el momento en que Dios se va a manifestar sobre ustedes. Y definitivamente Dios es maravilloso. También esta semana ayer más que todo estuvimos en la graduación. Ayer terminamos la parte de capellanía también, que hicimos la capacitación, y ayer fue la graduación y tuvimos un tiempo bonito también. Un tiempo bonito, yo digo, cuando uno se propone hacer las cosas, las hace, ¿no? Sobre todo que se abren puertas para trabajar en diferentes espacios que a veces por ciertos criterios que tienen las instituciones. Por ejemplo, estuvimos con la hermana Emma un tiempo en el cancerológico, aquí de Bogotá, pero de ahí noté la necesidad de tener al menos el respaldo de que tengamos un permiso como capellanía, como capellán. Entonces me propuse estudiar capellanía durante, creo que fueron, no sé, como 6 meses. Y un día les muestro las fotos. Es chistosa ver uno como capellán. Parece más del ejército que que el soldado, ¿no? Porque tiene su kepis, tiene su camisa con sus logos, todos los logos. Y también hay una placa que le entregan a uno que parece el de la policía, que es el distintivo, con su credencial. Muy bien, es interesante. Ayer le dije a mi esposa, mañana voy a predicar con todo el equipamiento de capellán. Pero es interesante, la verdad. No es por orgullo, pero yo creo que hay puertas que el enemigo trata de cerrar, pero que en el nombre de Jesús hay que buscar legalmente hacer las cosas para hacer las que yo siempre digo, Dios respalda lo que se obra en justicia, Dios respalda lo que se hace legalmente, no de acuerdo a los criterios del hombre común, que siempre es saltándose por encima de lo establecido y establecido por Dios, ¿no? Que nos gustan las cosas fáciles, pero que a veces no nos alineamos con lo que Dios necesita de nosotros. Y como a veces estamos tan despreocupados, y creo que una de la cultura colombiana que tenemos es eso, ¿no? Conseguir las cosas como sea. Y yo digo, en la vida cristiana no es conseguir las cosas como sea, sino conseguir las cosas conforme al diseño de Dios, conforme a la dirección de Dios. Y allí bendice Dios. Amén. Toda injusticia, Dios no la va a respaldar. Pero lo que es de Dios permanece. Amén. Y vamos a seguir adelante. Así es de que parte del tema que yo quiero compartir en este día con ustedes, justamente le he colocado, es tomando las bendiciones de Dios en constancia, sin desfallecer. O pudiera decirle no, en la batalla. Pero no en la batalla que el mundo hace con armas, porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra el hermano, contra la hermana, ni contra un gobierno, ni contra nada, sino más bien es con las armas espirituales.
Y de ahí que Efesios nos dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en el día malo. Amén. Y ahí comienza a hablar de la vestidura, que no voy a hablar. Pero sí hay promesas que Dios nos dio, que no van a venir fácilmente. Y una de las cosas que nosotros en medio de la duda, cuando Dios nos habla algo, comenzamos a mirarnos a nosotros y decimos, bueno, yo sí soy digno de recibir esto que Dios me está prometiendo. Entonces como que nos sentimos, hay una teología que se manejó por allá en los años 80, creo. Recién comencé yo a asistir a la iglesia, yo me convertí más o menos en el 77. Y en ese tiempo había una corriente espiritual de que yo tenía que hacer algo para merecer las bendiciones de Dios. Entonces siempre me faltaba algo, porque era lo que nos enseñaron en ese tiempo, una buena intención que nos enseñaban las cosas, pero nunca nos enseñaron también de que todo lo tenemos es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no por mis méritos. Y de ahí lo que dice la palabra en Efesios, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don, un regalo de Dios. Y luego afirma, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice ahí mismo, ¿no? Entonces, la lucha espiritual, o mejor, el caminar espiritual es una batalla diaria que tenemos que permanecer, que necesitamos apoyarnos unos a otros como hermanos en la fe, como familia espiritual. Sí hay momentos de flaqueza. Hay momentos que todo se nos viene encima, todos, hasta las autoridades. Hemos dicho también que les compartía que inclusive la página donde transmitimos también cada rato nos la cierran, la volvemos a abrir, pero persistimos, seguimos adelante. Y hay un texto en la Biblia que quiero tomar en esta mañana. Y a veces uno dice, bueno, si Dios me lo prometió, van a venir fácilmente. Y este es el caso del pueblo de Israel en justamente cuando les empezó a entregar la tierra prometida. Yo leo, por ejemplo, el libro de Josué y veo las batallas que Josué tuvo que enfrentar para obtener las promesas de Dios, esa tierra que le prometió casi desde Abraham, ¿sí? Después de muchos años, siglos casi, pero Dios nunca se olvidó de la promesa. Y me gusta leer el libro de los Hebreos, especialmente el capítulo 11, porque dice, y hemos hablado en los devocionales, que de este pabellón de la fe, llamo yo a Hebreos 11, donde ellos persistieron, siguieron adelante, a pesar de que dice ahí uno de los textos, de que no veían lo prometido, nunca desfallecieron. Siguieron adelante. Y eso que quedó escrito ahí es un desafío para nosotros, para no desfallecer en aquello lo cual Dios nos ha prometido. Y lo primero que se levanta cada vez que el enemigo, o mejor, Dios nos da una promesa, es el enemigo. Y nosotros nos ponemos a dudar, ¿será que esto sí es de Dios? ¿Será que Dios sí me prometió? ¿Será que en esa duda, mientras que el enemigo sabe que es palabra de Dios, y muchas veces comienza a colocarnos tropiezo para que nosotros nos sigamos adelante? A mí me gusta ver una película, la menciono cada rato, es Peregrino. Es una película antigua, pero dice muchas verdades esa película. Porque en el caminar que está narrando esa película, es el enemigo siempre diciéndole, cada vez que viene un pensamiento malo, el enemigo diciéndole, sí, usted tiene razón. Tratándolo de desviar del propósito de peregrino de llegar a la ciudad de Dios, ¿no? A la presencia de Dios. Y uno ve reflejado, ¿no? Uno ve reflejado toda la lucha que sostiene. Y uno dice, bueno, teniendo un Dios tan poderoso, ¿por qué tenemos que luchar tanto? Y es lo que mucha gente no entiende. Que hay una batalla diaria que sostenemos. Que no debemos de descuidar, sino de seguir firme. Voy a leer en el libro de Josué, capítulo 11. Y voy a leer a partir del versículo 16 hasta el versículo 23. Y mire la batalla. Ya quiero tomar algunas lecciones espirituales para compartir con ustedes, mis hermanos, para que en medio de la lucha que están librando no se desanimen. Bien pudiera cambiar el título a esta enseñanza y decirle todo por la guerra. Pero hay gente que no le gusta la palabra guerra, ¿no? Aunque está escrita en la palabra. Versículo 16. Tomó pues José toda aquella tierra
la montaña, todo el Neguet, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arará, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alad, que sube hacia Seir, hasta Balanjad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte de Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes, y los hirió y los mató. Por mucho tiempo, escuche lo que dice el versículo 18, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con esos reyes. En otro pasaje habla de 31 rey. Hago un paréntesis aquí en la lectura, 31 rey. Y eso me enseña que todos los días hay alguien con quien enfrentar. ¿Sí? Dice, sigo leyendo el 18, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Escuche el 19 lo que dice, o léanlo ahí en la Biblia. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. ¿Qué dice al último? ¿Lo pueden repetir? Todo lo tomaron en guerra. Todo lo tomaron en guerra. Versículo 20 dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y no fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Voy a dejar hasta ahí la lectura únicamente, hasta el versículo 20. Ahora, uno pudiera decir, bueno, y es la pregunta que generalmente le hacen a uno, ¿por qué Israel tuvo que tomar todo por la fuerza, todo por la guerra? Aquí en este texto explican algunas cosas que pudiéramos interpretarlo de diferentes maneras. Pero Dios le había prometido al pueblo de Israel una promesa. En Egipto, a lo último, casi después de 400 años, algunos dicen 440 años, algunos añaden, que el pueblo gemía, dice en Éxodo capítulo 2, gemía a causa de la opresión que estaba haciendo Egipto sobre ellos, que clamaban que en la angustia hasta ni estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios, típico de lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos en esa angustia nos volvemos sordos espirituales, ciegos espirituales, y no vemos el obrar de Dios y como que sentimos inclusive que Dios no está de nuestra parte. Pero en ese clamor, y me gusta como lo dice ahí el libro de Éxodo, que Dios escuchó el gemir de su pueblo y se acordó de ellos. Y empezó una liberación. Ahí ustedes pueden leer en la Biblia, aparece Moisés, pensó que podía liberar al pueblo por la fuerza, mata a un egipcio, luego va a defender a otro y lo único que le toca es salir corriendo porque le faltaba un proceso de 40 años todavía. 40 años otra vez y corra Moisés al desierto, allí fue tratado. Hasta que tuvo en el capítulo 3 de Éxodo, está hablando, estoy recibiendo, no quiero leer los pasajes porque nos gastaría bastante tiempo, tuvo un encuentro con Dios en una zarza. Dios muestra su poder y lo comisiona para que vaya y libere al pueblo. Lo capacita, 40 años, yo siempre hago un paralelo. Los primeros 40 años de Moisés con Faraón, aprendiendo. En la mejor universidad le llamo yo. Y 40 años desaprendiendo para depender de Dios. Hay un libro que me gusta leer, La unción de Jocabet creo que llama. En otras palabras, La unción de Moisés. Y hace unos paralelos bien interesantes en este libro, lo estoy leyendo en estos momentos. Y me parece interesante la forma como Dios comienza a formar a una persona que Él quiere usar. La cuestión no es decirle, venga linda, lloro por usted, pongo mis manos y ya está lista para que comience a conquistar. No, necesita hacer un proceso dentro de nosotros. Hacernos fuertes para que ante la primer dificultad que tengamos no nos desanimemos. Tal vez pudiéramos pensar cada uno de nosotros, y yo sé que la vida de cada uno de nosotros ha sido diferente, el proceso de formación. Algunos están en plena formación.
que sienten que el mundo se les viene encima, que todo el mundo está en contra, que usted no cabe en ningún lugar. Y como que trata de acomodarse y ahí donde se acomoda lo desacomodan fácilmente. Que es como decimos aquí en Colombia, como el patito feo, que todos te miran raro, que quién es y por qué está aquí, y qué piensa que es, y tal vez como dicen algunos titulares, no, y es que no saben quiénes somos nosotros. Pero lo importante es en todo el proceso que Dios hace, es comenzando a formarnos. A formarnos. Y más cuando Dios nos tiene para cosas grandes, según el propósito que en su plena misericordia tiene para con nosotros. Pasamos por procesos difíciles, tiempo casi de oscuridad, donde no tenemos paz, de luchas, de dificultades. Y es interesante que fue lo que le pasó a Moisés, 40 años en el desierto. Y la vida de Moisés se divide en tres partes de 40 años. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años conduciendo al pueblo por el desierto. 80 años de preparación, voy a decirlo así, para 40 de ministerio. Duró 120 años. Interesante, ¿no? Ahora, la pregunta que yo hago así a veces como para inquietarnos, ¿no? ¿Estaría usted a esperar un proceso de 80 años para los últimos días servir al Señor? ¿Estaría dispuesto a hacerlo? No, la paciencia de nosotros no nos da para tanto. A veces no tenemos. Pero cuando Dios se propone hacer algo, y me gusta como lo dice Job en el capítulo 23, si Él se dispone a hacer algo, ¿quién lo va a cambiar? Su alma deseó e hizo. Y luego aparece Moisés con todo el problema con esa, voy a llamarla iglesia o congregación. Qué difícil. Quejándose. Contradiciendo lo que Dios decía. Yo admiro alguna vez yo en el ministerio cuando inicié, yo dije, Señor, yo quisiera ser como Moisés, Señor. Pero cuando me di cuenta de todo lo que le pasó, yo dije, ay, no, Señor, mejor como tú quieras ser que yo sea, Señor. Difícil. Y hay cosas que uno no entiende. Dios es celoso y si algo pide Él es integridad, si algo Él pide es obediencia. Y es interesante en el caso de Moisés, porque solamente un momento estuvo en mal genio. Voy a decirlo así, voy a parafrasearlo así. Estuvo en mal genio, solo una ocasión. Y Dios le da las instrucciones, ¿no? El pueblo estaba pidiendo agua. Y Él dice, vaya y háblale a la peña. Ni siquiera le dice, háblale al pueblo, háblale a la peña. Y yo voy a hacer salir agua de la roca. Y él ya, a pesar de que dice la Biblia que era el hombre más manso sobre toda la tierra, lo primero que hace es regañar al pueblo. Pueblo incrédulo. Dios le dijo que regañara al pueblo. No. Y tomó la vara que le había dicho el Señor que la tomara, pero no para golpear la peña. Y no la golpeó una vez, la golpeó 3 veces. Y esa sola acción, le impidió la entrada a la tierra prometida. Nosotros podemos justificar y decir, no, el propósito de Moisés fue solamente conducir al pueblo, en el desierto y ya, ahí acabó su ministerio. Y más adelante él le pide, Dios, permítame entrar. Y él dice, no. Lo hizo subir a un monte alto y le vio todo, tenía una visión aguda, porque dice que a lo último Moisés, lo que nunca se le apagó fue la visión, la vista, 120 años y con una vista espectacular. Le mostró todo lo que iba a hacer. Y después le dice, déjame entrar, le dice, basta ya, no me hables más de este tema. ¿Conoce ese aspecto de Dios? A veces decimos Dios es misericordioso. No, alguien puede decir, no, pastor, mire, estamos en el tiempo de la gracia. Pero no es una gracia barata, es una gracia costosa. Le costó esa gracia a Dios la vida de su Hijo para que nosotros le tuviéramos. Pero no hemos valorado esa gracia. No la valoramos.
Entonces nos creemos derecho en decirle a Dios cómo hacer las cosas y en decirle, Señor, tiene que ser ya, ahora mismo, Señor, ahora mismo. Y tenemos un evangelio que se mueve más por las emociones que por la acción, que por la fe. Y Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Y últimamente estoy haciendo mucho énfasis en decirle a los hermanos, no se trata de lo que tú sientas, se trata de lo que tú crees y en la forma como le crees a Dios. Si tú le crees a Dios, vas a caminar hacia esas promesas. Ahora, yo encuentro algunas cosas en este pasaje que he leído. La primera, y creo que fue una de las, antes de pandemia, estuve insistiendo mucho en la iglesia, sobre algo que Dios dijo a través de Balaán en Números capítulo 23. Si Dios ha prometido una cosa, téngalo por presente que lo va a cumplir. Y ahí hay un versículo que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y uno esto con lo que dice Isaías 43. Que si tenemos que pasar por las aguas, no nos vamos a ahogar, Él va a estar con nosotros. Que si tenemos que pasar por el fuego, no nos vamos a quemar. Y la llama, dice ahí, no va a arder en nosotros, ni la llama arderá en ti. Así de que eso quiere decir de que vamos a pasar por procesos difíciles. Lo importante es mantenernos firmes y tener la plena seguridad de que en esos procesos Dios está con nosotros y que pase lo que pase, tengamos que pasar por donde tengamos que pasar, la promesa de Dios, si permanecemos firmes, se va a cumplir en nosotros. Nos gustan las promesas, pero no nos gusta el alinearnos con esas promesas. Toda promesa en la Biblia, toda, es condicional. Uno de los textos que me gusta, que está ahí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero es que el contexto me dice que Pablo aprendió a vivir en abundancia y en necesidad. En todo y en todo. Y por todo dice, he pasado. Así de que puedo decir con tranquilidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tomamos únicamente ese, todo lo puedo en Cristo, pero no nos damos cuenta que tenemos que pasar procesos para aprender a depender de Dios en medio de las cosas. Cuando se nos acaba toda esperanza, y hay pasajes en la Biblia que lo menciona, esperamos en Dios y aprendemos a esperar en Dios porque no nos queda otro recurso. No hay otra salida. Y me gusta como dice Salmo 73. Cuando tiene una lucha el salmista ahí adentro de ver que los incrédulos, los malos prosperan, que consiguen dinero, que no tienen ninguna congoja, dice ahí, como que están todos tranquilos, y como que Dios ni siquiera tiene en cuenta eso. Él dice, hasta que entrando al santuario de Dios me di cuenta cuál es el fin de ellos. Y luego expresa con toda seguridad, y es uno de los textos que me fascina, que él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y nada deseo en la tierra. Y luego expresa, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Es decir, en una palabra, si resumo ese Salmo 73, voy a decir, quitó la mirada de las cosas o de la gente o trató la envidia. Porque esa es la que muchas veces ahí por dentro nos carcome. ¿Y por qué a fulano de tal si le contesta a Dios? Y yo que tengo mis rodillas peladas de tanto estar ahí clamando, ya hasta úlcera me quiere salir de tanto ayuno que hago, y no me responde, Señor, y aquel que acaba de llegar a la iglesia, así, mire, Señor, a ver cuál es la cosa conmigo. ¿No te pasa eso? Claro que sí. Te voy a dar una respuesta. Dios te está formando. ¿No te has dado cuenta que a veces llega a la iglesia y parece que Dios tiene tanta gracia y misericordia con ellos que le responde todo lo que le piden? Algunos se quedan, otros se van. Después de que reciben las bendiciones. Y usted que lleva años, sigue luchando. Y pasa por temporadas que parece que Dios no estuviera ahí. ¿Y dónde está Dios cuando lo clamo? ¿Y dónde estaba Dios cuando me robaron mi teléfono? ¿Y dónde estaba Dios cuando me atracaron? ¿Y dónde estaba Dios cuando estaba este accidente? ¿Y dónde? Bueno, Dios estaba contigo. Si no estuviera estado contigo, tal vez cosas peores se hubieran pasado. ¿Y por qué lo permitió?
porque quiere mostrar su gloria en ti. Pudiéramos hacer preguntas en la Biblia, tomando textos. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, un texto conocido, lo hemos compartido muchas veces, que es la muerte de Lázaro. Y le mandan a decir a Jesús, Señor, al que amas, me gusta como le manda a decir Marta y María, ¿no? Al que amas está enfermo. Y Jesús escucha la noticia y dice, esta enfermedad no es para muerte. Pero se muere. Se muere. Y llega 4 días después. No llegó ni siquiera 3. Llegó 4 días. ¿Por qué 4? En la cultura judía, ellos esperaban 3 días antes de enterrar a una persona. Porque decían que el espíritu andaba y que podía regresar y nuevamente la persona podía resucitar. Entonces, para que no le quedara duda a la gente de que Dios tenía poder o Jesús tenía poder para levantar a los muertos, por eso lo resucitó al 4º día. Interesante, yo no sabía eso. Interesante. Hay unas perlas que he aprendido estos días que son bien interesantes. Para que nadie dijera, no, esto fue una trampa, como somos muy rápidos para decir, ¿no? Pero cuando Dios hace las cosas, quiere que no nos quede duda a nadie de lo que quiera hacer. Aquí uno, en este pasaje que estoy leyendo, uno podría decir, pero y hay algo que dice aquí la palabra, el versículo 20 de Josué 11, dice que toda la guerra, todo lo tomaron por la guerra, dice, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel. No son las cosas así tan fáciles, ¿no? Uno dice, no, Dios me lo prometió, ya lo tengo. Sí, ya lo tiene, y tiene que caminar en los propósitos que Dios tiene para usted. Ya lo tengo, sí, bueno, pero viene el proceso. Una pregunta que le hice alguna vez en un lugar donde estaba dando una conferencia. Estamos hablando de las bendiciones espirituales. Y yo les decía, había una persona muy humilde, muy escasos recursos. Y le hice una pregunta con todo respeto y le dije, ¿usted estaría en estos momentos en la capacidad de manejar $1 millón? Ya se quedó pensando y me dijo, uy, no, pastor, yo creo que me daría un infarto. Le voy a decir como dice la Biblia. El que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá. Y lo dice la palabra, que si no somos capaces de administrar lo poco que tenemos, ¿cómo nos van a confiar el Señor las cosas espirituales? Y yo estoy seguro de que muchas de las cosas no las hemos recibido porque hemos sido malos administradores, inclusive de las cosas espirituales que Dios nos ha dado. Entonces decimos, bueno, Dios nos dice en la palabra que todo lo que atemos en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Así es de que en el nombre de Jesús comenzamos a soltar palabras, a decir palabras, sin haber entendido cuál es el propósito de Dios. En cierta ocasión venía un hermano de otro país y me dijo, pastor, por favor, ore por mí para que no tenga problemas al pasar migración en el aeropuerto. Y le digo, pastor, hermano, ¿y qué trae? No, es que me compré una cantidad de ropa y la quiero vender en Colombia, entonces no quiero que me molesten. Digo, ¿cómo voy a orar? ¿Cómo voy a orar? ¿Dios está de acuerdo con la ilegalidad? ¿Sabe cuál es mi oración? Padre, que en este viaje que Él tiene tenga una experiencia de temerte a ti y que haga las cosas correctas. Bueno, llegó a migración y ahí le detuvieron toda la mercancía. Después me dijo, pastor, acabo de pasar inmigración, me quitaron todo. Le digo yo, ¿era legal lo que estaba haciendo? No. Entonces, perdone cómo lo voy a decir, tenemos la cara de decirle a Dios
que respalde algo que él no va a estar de acuerdo nunca? Cierta ocasión estábamos en una iglesia también aquí en el sur de la ciudad y se paró un hombre. Por primera vez entraba a la iglesia y él dijo, yo no conocía a Dios. Me gustaba trabajar o quitarle las tarjetas de crédito a la tarjeta a la gente. Y sabía cómo dañar los cajeros, cómo alterar los cajeros para retirar dinero, la tarjeta débito más que todo. Dice, yo ayunaba y oraba para que Dios me diera sabiduría para hacerlo. Él estaba contando el testimonio y decía, los ladrones, atracadores, oran y ayunan. Y los cristianos que conocemos a Dios, relajaditos. ¿Sí? Relajaditos. Y él dice, reconozco que yo no sé si era Dios quien me ayudaba. Lo cierto es que yo ayunaba y oraba y me iba bien. Es más, dice que cuando hacían todas esas maldades, sacaba y el diezmo y lo llevaba a un lugar. Igual no decía de dónde. Aquí no trajeron, no se preocupen. ¿Sí? Pero, a ver. He conocido sectas satánicas que ayunan. Y no necesariamente a Dios. Y nosotros conociendo todas las armas espirituales. Tal vez oxidadas. Creo que pandemia nos hizo oxidar mucho de los dones, de los talentos, los principios espirituales. Establecidos y como que se nos olvidó. Estaba orando hace poco con una hermana y le digo, hermana, sentí en el Señor decirle, hermana, ¿cuánto tiempo que usted no le dedicaba un buen tiempo al Señor y ojalá en ayuno y en oración? Dice, ay pastor, como en la iglesia no volvieron a convocar ayuno, entonces yo no lo volví a hacer. ¿Perdón? Sí, como iglesia podemos apartar esos tiempos y qué bonito retomarlos, pero es que es un compromiso de nosotros. Tenemos de creer de que las promesas que Dios pasen, así sea por la guerra, perdón, no me gusta esta expresión, pero no tengo otra palabra de decirlo. Hay que esforzarnos a alcanzar lo prometido. Y muchas veces esa guerra no tiene que ser tanto con la gente, ni contra pueblos, ni contra naciones, sino una guerra interior para desarmar aquello que nuestro corazón se ha fortalecido. Y esa es la guerra, la batalla de la carne. Porque ella sí que nos impide el alcanzar cosas. Y pensamos que tenemos licencia para hacer cosas. Y creo que ahí muchas veces nosotros nos equivocamos. Lo claro es que lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. El problema es que nos gustan las cosas fáciles. He escuchado gente que ha pasado, yo creo que por aquí han pasado más de 5,000 personas por la iglesia. Muchas más. Estaba haciendo una estadística, llegué hasta un cierto número y después de los que han pasado por la iglesia. Si todos teníamos una mega iglesia. Pero muchos de ellos se han devuelto porque Dios les prometió algunas cosas y no supieron esperar. Inclusive alguna vez alguien me confrontó, ¿y dónde están todas las promesas que me dijeron en la iglesia que Dios me había dado? Y yo le dije, ¿qué tanto tiempo ha persistido usted en esperar la manifestación de Dios en su vida? Porque buscamos culpables, somos especialistas en buscar culpables. Y por eso la batalla. La batalla a veces la buscamos con personas, nos enojamos con personas, con ministerios, con iglesias. Pero nos damos cuenta que hay una batalla mayor que nosotros tenemos que ganar, que es la batalla interior por someter, o la carne se resiste, o el alma se resiste a someter aquellas cosas o llevarlas a la cruz del Calvario. No estamos dispuestos a sacrificar nada. Todo fácil. Ay, Dios es un Dios de gracia y me perdona. Hay gente que dice, Dios me hizo así, punto, yo no quiero cambiar. Y mucha gente me ha dicho eso, yo no quiero cambiar. Pero Dios está pidiendo que cambie cosas, porque así como eres, creo que va a haber un impedimento para que reciba de Dios.
Sí, es por gracia. Dios nos da las cosas por gracia. Pero hay otras cosas que Él como Padre responsable no nos lo va a entregar porque sabe que si recibimos eso, vamos a alejarnos más de Él. Hagamos un ejercicio. Usted tiene un carro y tiene un niño que no sabe manejar, un adolescente. ¿Le entregaré a usted las llaves de ese carro para que vaya de una vuelta a la ciudad? Ni riesgos. Si sabe conducir y es responsable, está bien. Si eso lo hacemos nosotros, y eso lo dice la Biblia. Si nosotros siendo malos sabemos dar unas buenas cosas, ¿cuánto va nuestro Padre? Pero Él sabe cuándo nos da las cosas. Pero que si lo dijo, lo va a cumplir. Aquí está cumpliendo, aunque ellos tuvieron que luchar. Y yo no entiendo lo que dice, o no alcanza uno a comprender con su mente natural. Lo que está diciendo la palabra, dice que toda esa guerra que tuvieron que librar, vino del Señor. ¿Será que hay una respuesta para muchas de las batallas que nosotros está librando? Que uno está diciéndoles el diablo que se levantó. No, Dios ha permitido muchas cosas. Por eso uno de los sermones que prediqué hace algunos meses pasados decía, los problemas no son problemas, sino oportunidades. ¿Y cuántas oportunidades hemos dejado nosotros pasar? Decía, creo que el pastor Eduardo, en alguna ocasión en que lo escuché predicar, dijo el de Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo escuché también de otro pastor, ni los problemas, ni las dificultades, ni las bendiciones, nada te faltará. Una vida equilibrada. Interesante, ¿cierto? Dios cumplirá lo que prometió. Lo segundo que comprendo a través de este pasaje es que lo prometido de Dios en algunos casos va a durar tiempo. Va a durar tiempo, va a tardar. Y ahí dice la palabra en el versículo 18, por mucho tiempo. Esta batalla no fue de un día. Yo no sé dónde tuvo más descanso Josué, si mientras estuvo al lado de Moisés, viendo las experiencias con Moisés, siendo formado como mentor, como tutor, y por eso me gusta estudiar mucho, ¿viste? Que nos enseñan a reconocer el mentores, tutores, gente que nos capacite, que nos ayude. Pero también entender en nuestra vida que necesitamos de nuestros hermanos para que nos enseñen. No solamente la administración express, que venga hermano, ponga su cabeza aquí, voy a orar por usted y lo que yo tengo, recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hace muchos años, creo que por ahí en el año 2007, hubo un evento aquí en Bogotá donde vendría Benny Hinn. La cantidad de pastores corriendo porque venía Benny Hinn. Porque una de las cosas que él hacía, no quiero criticar esto, Dios, si es de Dios, que sea de Dios, si no, Dios sea el que... Pero únicamente cuento la anécdota que pasó. Pastores que vinieron de 30 años por carretera para ver ese evento, casi desde las horas de la mañana haciendo cola para entrar al lugar donde él iba a estar. Y yo recuerdo que él vino, oró por una persona, se quitó su chaqueta que tenía, su saco, lo tiró así, cuando movía ese saco la gente caía por todo lado y todo el mundo esperando, ¿no? Ahí. Y al último dijo, bueno, Dios le bendiga, nos vemos en el Coliseo del Campín esta noche, chao, hasta luego. La gente salió más defraudada. Y tuve la oportunidad de compartir con varios pastores de los que están ahí. Y entramos en una reflexión. Sí, hay hombres usados por Dios y los respeto y ellos han tenido su caminar y no quiero entrar en esta crítica. Pero yo creo que la unción la da Dios. La capacitación la da Dios. Y el compromiso lo tenemos en la medida en que nosotros dependamos de Dios. Nos gustan las cosas fáciles. Yo pudiera decirle, y el mismo contexto de alguna de las religiones que conocemos. Aquí, por ejemplo, hay gente que dice, suba de rodillas a Montserrat y va a tener su respuesta, ¿no? Y hay gente que cree y sube. Y bueno, y a veces hasta tiene la respuesta, ¿sí? Hágase una pregunta. En el problema que tú tienes, si Dios te dijera qué hacer,
algo así como un sacrificio, ¿usted lo haría? Que yo le diga, espero que entienda lo que les voy a decir, que viniera un profeta y le dijera, mire, traiga $1,000,000 y yo voy a recibir su milagro. Negociantes. No se venden milagros. Se reciben por gracia. Amén. Es por gracia. Es por ser hijo de Dios. Es por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. El acta y decretos, dice la palabra, que nos era contraria, Jesucristo la clavó en la cruz del Calvario. La lista, voy a traducirlo así, la lista que tenía el infierno que iba a ser contra ti a causa de nuestras malas acciones fue pagada por Jesucristo en la cruz del Calvario y tenemos derecho a la bendición de Dios como hijos de Dios. Amén. Lo que Dios te prometió se va a cumplir, pero también lo que Dios te dijo va a tardar algún tiempo, no va a ser fácil. Va a tardar algún tiempo, pero es ahí donde nosotros tenemos que persistir en buscar esa presencia del Señor, esa constante búsqueda del Señor. Hay ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham le dio una promesa. Y él pensó a lo mejor que era rápido. Es la misma, cuando usted lee la historia del Edén, de Adán, de Eva, cuando se fueron expulsados del desierto, Eva pensó que en el siguiente hijo iba a venir la redención. Y usted mira el significado de Caín, de Abel, de los hijos de Eva, mira el nombre, el significado del nombre, y ella siempre tiene la esperanza, con este vendrá mi redención. Este va a ser, porque Dios le dio una promesa a ella. Hablando de la serpiente, dice, ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Entonces ella esperaba esa promesa. Pero esa promesa, que es la primera promesa de redención que hay en la Biblia, se estaba refiriendo a Jesucristo. Pero ella pensó que era enseguida que iba a venir. El caso de Abraham fue igual, un hijo. Le muestra la tierra que iba a conquistar más adelante Josué, lo voy a decir de esta manera. Y él dice, esta tierra te la voy a entregar. Inclusive le da una palabra profética, no recuerdo si es en el capítulo 14 o 15 de Génesis, donde dice que todo eso será para ellos, pero todavía no había subido la maldad de sus pueblos a la presencia del Señor. Se lo dice en Génesis. Y ocurre mucho tiempo para cumplirse esa promesa. Mucho tiempo. ¿Qué es lo que le quiero invitar, mi hermano, mi hermana? Número 1, créanle a Dios. Créanle a Dios. Déjense informar. Déjense formar. Yo no le puedo decir, hermano, hermana, es que tienen que hacer esto o aquello. Yo creo que a la luz de la palabra, leyendo la palabra, a la luz del Espíritu Santo, vamos a comprender qué es lo que tenemos que hacer, qué cosas hay que cambiar en nuestro interior, en nuestro carácter. Reconocer que hay cosas que necesitan ser tratadas dentro de nosotros. Algunas las va a tratar Dios, otras nos va a decir, mire, necesito que cambies tu forma de ser, que controles tu ira, que controles lo que hablas, que controles tu temperamento. Imagínese una persona soberbia, que no se aguanta ni que la froten tantico, con un poder que haga descender fuego del cielo, estilo Elías. Yo creo que acaba con medio mundo. Amén. ¿Te das cuenta por qué el Padre muchas veces se demora en respondernos algunas cosas? Tiene que ser procesado. Y en ese viene un caminar con Dios, que es el mismo caminar, y creo que los devocionales que he estado transmitiendo en las horas de la mañana, he estado hablando de caminando como hijos de Dios, un proceso continuo, entendiendo lo que Él quiere hacer, preguntándole al Padre, preguntándole a Dios, qué es lo que tengo que hacer en esta situación, cómo quieres que yo trabaje, cómo quieres que yo haga estas cosas, Señor. Y Dios no lo va a hacer todas las veces de una sola forma. Dios puede manifestar una sanidad como Él quiere hacerlo simplemente. Puede hacer un milagro sobrenatural. Yo creo en los milagros.
una sanidad instantánea, como también puede ser una sanidad en un proceso. Puede utilizar los médicos. Puede utilizar, como hizo con Ezequías. Le dan la sentencia de muerte, va Isaías y le dice, ordena tu casa porque de cierto morirás. Y él comienza a hacer como un reclamo al Señor y le dice, Señor, cuando ya tengo paz, cuando ya tengo todas las cosas ahora, me vas a llevar a tu presencia, parafraseando el pasaje. Y cuando Isaías va saliendo dice, vuélvate, y dígale que le voy a dar 15 años. 15 años. Pero no solamente fue la palabra. Él le dice, prepara una torta no, un potaje y colóqueselo en la herida. Y con eso sanó. A veces digo, oiga, ¿y por qué Dios, la misma palabra no le trajo sanidad? ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarnos de que Él es diverso. Eso es lo maravilloso, lo que me fascina de Dios, que Él no lo hace todo en una sola forma. Entonces, a veces nosotros lo tomamos de esa manera. Le preguntamos a un hermano, oiga, hermano, Dios, ¿cómo te sanó del cáncer? Ay, vino el pastor y oró. Entonces buscamos al pastor para que ore por nosotros y nos sane. Y Dios dice, no, quiero llevarte por un proceso. Yo voy a cuidar de tu vida. Contigo voy a trabajar de una manera diferente. Y podemos decirle, Señor, pero con fulano de tal tú lo sanaste así de una. Sí, pero contigo lo quiero hacer de una manera diferente. ¿Puedes entender el orar de Dios? Lo que sí tenemos claro es que lo que Dios prometió lo va a cumplir para contigo. No se te olvide eso. ¿Cuándo lo va a hacer? Él tiene un tiempo señalado, un momento preciso. ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer? No te afanes, Él te lo va a mostrar. Y en cualquier circunstancia, bajo cualquier dificultad, Él va a estar contigo ayudándote. Si te caes 7 veces, dice la palabra, 7 veces te va a levantar. Lo importante es que no te quedes caído. Te vuelvas a levantar. Te aferres de la mano del Señor y digas, Señor, no importa. Si tengo que así tener heridas, tener marcas. Pablo decía, llevo las marcas del Señor Jesucristo en mi cuerpo, ¿no? Y no necesariamente era una cruz aquí colgada, sino las cosas que él había sufrido por predicar el Evangelio. Y a veces me pregunto, ¿qué marcas mostramos nosotros? Hay gente que ha sido traída y hay un narrador de ciclismo que me gusta a veces escuchar y dice, he llevado entre algodones. Hay gente que ha sido traída en algodones en el camino cristiano, ¿no? Y Dios ha tenido misericordia y consentidos le llamo yo de Dios. Pero el problema es cuando nos quita los algodones. Ay. Pero todo eso procede de Dios, así como está diciendo la palabra. Porque Dios quería cumplir un propósito. Y más adelante, y es un tema que tratamos en Generación Sana con el ministerio, y es que ya en Jueces se levanta una generación que no conocía a Dios. Desafortunadamente, hay una generación que se está levantando de jóvenes que me duele tanto, que no conocen de Dios. Les gustan las cosas fáciles, express, rápido. Dígame rápido, ¿qué tengo que hacer ya? Rápido. No, espere, a Dios no lo podemos apresurar. Él sabe cómo hacer las cosas. Más bien la oración de nosotros debe ser, Señor, lo que dice Filipenses 1:6, que me fascina. Estando persuadido de esto, del que el que empezó la buena obra en nosotros, la llevará, dice una versión, a feliz término hasta el día de su venida. Dios está trabajando en tu vida. No importa las circunstancias que estés viviendo. Él está haciendo. No te desanimes. Dios te ama. Nunca ha dejado de amarte. Nunca te va a soltar a menos que usted le diga, Señor, ya hasta aquí, suficiente. A veces lo va a sentir, a veces no lo va a sentir. A veces el enemigo te va a tratar de decir, tú estás solo. Tú estás sola. Estás luchando contra corriente. Y va a poner en duda las promesas que Dios te ha dado. Y una de ellas es, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una de ellas es el perdón. Estoy leyendo y le mostraba ayer a Linda y a Felipe un libro que me apareció en la biblioteca. Me gusta leer mucho. Que habla sobre el perdón. Interesante lo que está diciendo.
ese libro. Y hay cosas que me está recordando y otras que la estoy aprendiendo. Pero es interesante. Y sobre todo dice el autor, Dios siempre ha prometido perdonarnos, siempre y cuando nosotros reconozcamos que le hemos fallado, que vayamos a pedirle perdón, que Él nos perdona, pero también que aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Y cuando cuando permitimos que la culpabilidad llegue a nuestro corazón y a nuestra vida, casi estamos diciéndole, Señor, tu poder no es suficiente para perdonarme, y ponemos en duda el plan de salvación. Si Dios te dijo que te perdonaba y cumple los requisitos para ese perdón, voy a decirlo así, Él lo va a hacer, porque es poderoso para hacerlo, amén. Así es de que aférrate de la mano del Señor. Vas a tener que luchar, sí. Estamos para ayudarte y acompañarte en oración. Esa es parte de la función que nosotros hacemos. Pero yo sé que tenemos un Dios poderoso que nos llevará a feliz término en medio de todas las cosas que estamos viviendo. Y un día vamos a entonar un cántico de victoria y decirle, Señor, no fuimos nosotros, fuiste tú, el que te glorificaste a través de nuestra vida, el que nos ayudó a alcanzar las victorias, Señor, el que nos ayudó a vencer en medio de todas las cosas que estamos viviendo. A Él sea la gloria por todos los siglos, amén. Pero no desfallezca, apóyate en Él, aférrate en Él, no lo sueltes. Y Él tiene cada día una bendición para ti, ténganlo por seguro porque esa es su promesa. ¿Qué tal si oramos y presentemos el corazón al Señor? Díganle, Padre, yo te doy gracias porque es tan hermoso contar contigo, Señor. Aunque no entendemos muchas veces las cosas que haces con nosotros, aunque muchas veces nos hace pasar por el agua, por el fuego, Señor. Pero en todos esos tiempos hemos visto tu gracia, tu bondad y tu misericordia. Perdónanos si nos hemos alejado a ti, si hemos querido las cosas fáciles, Señor. En algunas ocasiones, como dice tu palabra, Señor, la carga se vuelve ligera, Señor. Pero qué interesante el entender y comprender, Padre, de que tú sigues trabajando con nosotros, Señor. Yo sé, Padre mío, y así te invoco, que tú eres todopoderoso, Señor, para hacer todas las cosas, Señor. Pero también, Padre, yo sé que te has propuesto hacer algo en nuestro corazón y en nuestra vida. Y aunque no lo entendamos, Señor, el camino que hemos pasado, las situaciones que hemos vivido, aún en el lugar quizás donde estamos, Señor, yo sé que todo va a sobreabundar para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. Por eso en este día queremos decirte, Padre, que seguimos esperando en ti. Que nos ayudes, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra flaqueza, nuestras debilidades. Tú conoces nuestra fe, Señor, que muchas veces desfallecemos, Señor. Pero yo sé que si tú nos ayudas, Señor, nos da la fuerza con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Señor. Y nos ayuda a ser constantes, Padre mío, en lo que nos hemos propuesto, Señor. Aceptando tu gracia, dando tu propósito, Señor, vamos a salir victoriosos y nos vamos a levantar, Padre, y vamos a levantar bandera de victoria sobre toda circunstancia, Padre, pero sobre todo, Señor, tú te vas a glorificar en nosotros, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por la victoria que nos entrega, Padre, por la fe que nos permite depositar en ti, Padre, y por la gracia abundante que tiene para cada uno de nosotros, Señor. Bendigo a tu pueblo, los que están aquí, Padre, los que están, Señor, a través de estos medios, Señor, que tu gloria sea sobre ellos, que tengan ese aliento de vida, Padre, que puedan abrir los ojos y extender sus manos hacia ti y aferrarse, Señor, creyendo que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Yo te alabo y te bendigo y dejo en tus manos a tu pueblo, Señor. Sigue ministrando sobre ellos, palabra de vida, Señor. Aliento de vida, que esta semana que estamos iniciando, Señor, sea una semana de victoria, Padre, de entendimiento de las cosas tuyas, de ver tu mano poderosa sanando, restaurando, dirigiendo, Padre, acompañándonos, Señor. Y sobre todo, Padre mío, proclamando tu nombre santo en medio de todo lugar donde tú nos lleves, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Que la bendición, la gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Adelante, Dios les bendiga.